Bien, a mí me ha tocado hablar de la ablación de las taquicardias ventriculares que se producen en pacientes que tienen otras cardiopatías, que no son la isquémica, que sin duda es la más frecuente causa de taquicardias ventriculares, pero existen pacientes, como digo, con otras cardiopatías, como pueden ser la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, pacientes con lesiones valvulares, y bueno, y enfermedades más raras como pueden ser enfermedades granulomatosas, la sarcoidosis, enfermedades menos frecuentes en nuestro medio como la enfermedad de Chagas. Pacientes que, aunque infrecuentes, no son raros, como son los adultos operados de cardiopatías congénitas en la infancia, especialmente la tetralogía de Fallot. Y sobre toda esta población más infrecuente de cardiopatías como causa de taquicardia ventricular, lo que pretendo a lo largo de estos minutos, y espero hacerlo con diapositivas, es que está colgado. Sí, lo estoy viendo. Si no se preocupen, puedo tratar de hacer las imágenes. Bueno, como digo, lo que pretendo hablar en estos minutos es, en primer lugar, aunque el título de la charla es técnicas y resultados, pero para hacer una técnica es conveniente saber en cada una de estas cardiopatías dónde se localizan los sustratos arrítmicos, desde luego, ¿no? En segundo lugar, ya el doctor Arenal ha comentado la importancia de la imagen a la hora de mejorar los resultados de la ablación en estos sustratos. Comentaremos algunos datos sobre esto. En tercer lugar, nos centraremos en la estrategia de ablación, sobre la cual pues, también nos ha hecho algunos comentarios el doctor Arenal. Y por último, comentaremos también algo brevemente sobre los resultados de la ablación en estos sustratos. No me voy a extender con los resultados en todas las cardiopatías que acabo de comentar, entre otras cosas porque no habría tiempo para ello, y por otra parte porque la información existente en la literatura sobre ablación en estos otros cardiopatías raras pues es francamente escasa. Y bueno, empezando con... Es esta, ¿no? Sí. Un segundito. Ahora se lo pongo en pantalla. Podría ser la primera presentación sin diapositivas, sería un poco aburrida para ustedes, pero... Bien, muchas gracias. Como decía, estos son los sustratos a los que me voy a referir en mi presentación y este va a ser el contenido que acabo de resumir. Y insistía en la importancia de conocer dónde se localiza el sustrato para hacer ablación en estas, digamos, formas más raras o más infrecuentes de taquicardia ventricular. Y antes de eso sería importante tener en cuenta que en todas estas cardiopatías a las que me he referido, la reentrada miocárdica constituye el principal mecanismo de arritmia ventricular en estos pacientes, entre el 75 y el 100%, dependiendo de las cardiopatías, y es muy típico la inducción de múltiples morfologías en estos pacientes. Sin embargo, no hay que olvidar que en algunos casos podemos encontrar mecanismos focales como causa de estas taquicardias ventriculares y tampoco hay que olvidar la taquicardia por reentrada de rama-rama como causa de taquicardia ventricular en estos pacientes, y es importante porque desde luego la ablación de este mecanismo de taquicardia sin duda es más fácil que la ablación de una reentrada miocárdica. En la miocardiopatía dilatada, comenzando por ella, puesto que es más frecuente, el sustrato se localiza, como ustedes saben, principalmente a nivel epicárdico, aunque en menor medida también existe escara endocárdica. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando uno hace un mapa de voltaje endocárdico de un paciente con una miocardiopatía dilatada y taquicardia ventricular, pues se encuentra que el voltaje es normal a nivel endocárdico. E incluso puede uno tener, confundirse, ¿no?, con posibles mecanismos focales, porque realmente lo único que ve uno es la salida del circuito a nivel del endocárdico, cuando realmente la escara extensa se localiza a nivel epicárdico. Es más infrecuente, pero están descritos casos de escaras localizadas a nivel intramiocárdico. Y teniendo en cuenta estos datos, las localizaciones más frecuentes, insisto, en la miocardiopatía dilatada, son la basal, sobre todo lateral, a nivel perivalvular del anillo mitral. El ventrículo izquierdo es la localización evidentemente más frecuente. Y localizaciones más raras pues son el septo interventricular y la continuidad mitroaórtica, donde las escaras suelen ser de pequeño tamaño y, como digo, muy infrecuentes. Este es son dos imágenes extraídas de un trabajo de Cano,
el grupo de Filadelfia, en las que pueden comprobar cómo las escaras a nivel epicárdico pues son más extensas que en el mismo paciente, en el mapa de voltaje a nivel endocárdico, y por otra parte esa localización más frecuente que les comentaba a nivel perivalvular, mitral, basal, principalmente lateral de ventrículo izquierdo. En la miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, el sustrato tiene similitudes con lo que acabamos de ver en la miocardiopatía dilatada. De nuevo, la afectación epicárdica es más extensa que la afectación endocárdica. De nuevo, encontramos escaras no homogéneas, regiones de voltaje anormal, sin zonas de escara densa. Y en cuanto a las localizaciones más frecuentes, pues lo más habitual son el ventrículo derecho en la pared libre, alrededor del anillo tricúspide, fundamentalmente en regiones inferolateral y anterolateral de ventrículo derecho, pero no son infrecuentes las que asientan en tracto de salida de ventrículo derecho, en ápex o en el caso de que haya afectación de ventrículo izquierdo a nivel perivalvular mitral. Este es otro ejemplo, también procedente del mapa de Filadelfia, donde pueden comprobar cómo, por una parte, a nivel epicárdico las escaras son claramente más extensas que a nivel endocárdico, y por otra parte esa afectación predominantemente cercana al anillo tricúspide, basal, lateral, apical, o afectación también del tracto de salida de ventrículo derecho. Unas pinceladas sobre el sustrato en pacientes con valvulopatías u otras cardiopatías más raras. En pacientes con valvulopatías, la causa más frecuente de nuevo es la reentrada a nivel de escaras, que suelen ser más frecuentes perianulares. En este caso son más habituales a nivel endocárdico. La mayoría de las que he descritas se localizan a nivel endocárdico, y sí que es cierto que cuando el mecanismo es una macro reentrada, una reentrada relacionada con cicatriz, son pacientes que con mayor frecuencia, además de la valvulopatía, tienen cardiopatía isquémica y en ocasiones con infarto previo. La de pacientes valvulares es una población, fundamentalmente pacientes operados de valvulopatía aórtica o insuficiencia mitral significativa, en los que la reentrada rama es un mecanismo en el que siempre tenemos que pensar como causa de taquicardia ventricular en este paciente. Estos son algunos ejemplos de localización, en este caso pacientes valvulares con escaras a nivel fundamentalmente basal, cercanas al anillo mitral y a nivel de la continuidad mitroaórtica, que como ven ustedes suelen ser de pequeña extensión. En los pacientes con congénitas, fundamentalmente tetralogía de Fallot operada, lo más habitual es que esas escaras estén relacionadas con el parche de corrección de la ampliación del tracto de salida de ventrículo derecho, y en estos casos pues, la ablación va dirigida fundamentalmente a los ismos que existen entre el parche y bien la válvula pulmonar o bien el anillo tricúspide. Y por último, en otras cardiopatías más raras, en la sarcoidosis y en la enfermedad de Chagas, lo más habitual también es que sean macroreentradas, que sean más frecuentes a diferencia de la dilatada y de la displasia a nivel endocárdico, mucho más que epicárdico. Y la diferencia es que, por ejemplo, en la sarcoidosis hay mayor prevalencia de afectación de ventrículo derecho, mientras que la enfermedad de Chagas es más frecuente que asienten las escaras a nivel de ventrículo izquierdo, especialmente a nivel de la región inferolateral. Por último, en la miocardiopatía hipertrófica, la mayoría de las taquicardias ventriculares monomórficas descritas lo han sido en pacientes que tienen aneurismas apicales o en pacientes que han sido sometidos a ablación septal con alcohol. El segundo paso que íbamos a comentar son las técnicas de imagen y la tecnología para llevar a cabo esta ablación. En cuanto a las técnicas de imagen, ya el doctor Arenal ha comentado la importancia de el realizar resonancia a estos pacientes antes de la ablación, y con dos objetivos fundamentales, ¿no? En primer lugar, para localizar, como él comentaba, la escara, esas zonas de tejido anormal, heterogéneo, a veces escara densa. Y en segundo lugar, por la utilidad que supone la integración de la imagen para el procedimiento de ablación durante la cartografía electroanatómica. Otra aplicación u otra utilidad también, en el caso del TAC multicorte, es que nos permite la visualización de las arterias coronarias, algo que tiene utilidad fundamentalmente cuando hacemos ablación de sustratos epicárdicos, ¿no? No me voy a entretener con imágenes, ya ha puesto el doctor Arenal algunas mucho más bonitas, pero estos son casos extraídos de series, en este caso del grupo de Michigan, donde bueno, pues analizan en pacientes con miocardiopatía dilatada la visualización y localización de las escaras en
en pacientes que van a ser sometidos a ablación de TVs, y este es otro ejemplo, pero en este caso en pacientes con miocardiopatía arritmogénica derecha, y como una resonancia previa pues nos permite ir ya sobre, digamos, con la orientación de dónde se localizan las escaras y el sustrato de reentrada de las taquicardias ventriculares en estos pacientes. Esta es una imagen que a mí me ha parecido preciosa del grupo del Clínico de Barcelona, publicada por el doctor Berruezo y como digo, el grupo del Clínic recientemente, en la que se demuestra muy bien la utilidad de la integración de la imagen con el mapa de cartografía electroanatómica en un caso de ablación epicárdica, y fíjese también cómo se identifican las arterias coronarias perfectamente, y bueno, pues también el doctor Arenal comentaba antes la utilidad, ¿no?, de identificar el trayecto de las coronarias. Otros aspectos a tener en cuenta pues son la realización de ecocardiograma previo para descartar la existencia de trombos ventriculares. Es algo simple y desde luego que da seguridad al procedimiento. Los procedimientos son largos, laboriosos, y por supuesto conviene hacerlos con una sedación más o menos consciente o inconsciente, o incluso mucho más cómodo con anestesia general. Está claro, y así lo han puesto de manifiesto también algunos trabajos en taquicardias ventriculares, sobre todo series evolutivas, que han demostrado, pues tanto en miocardiopatía dilatada como en displasia, que la eficacia, los resultados de los procedimientos de ablación son mejores cuando se utiliza un sistema de navegación que permita cartografía electroanatómica, y por supuesto todos empleamos en estos pacientes catéteres de punta irrigada que producen lesiones más extensas y mejores resultados. En cuanto a la ablación, empleando sistemas robotizados, fundamentalmente de navegación magnética o mecánica, existe muy poca información en la literatura. Hay trabajos que ponen de manifiesto que son procedimientos factibles y seguros, tanto realizados con navegación electromagnética como mecánica, con el sistema Hansen, pero no hay estudios aleatorizados. Por consiguiente, hoy día podemos decir que es una técnica que es segura, que es factible, que reduce los tiempos de radioscopia, aunque sí que se asocia a tiempos de procedimiento más prolongados. Este es un ejemplo de navegación magnética, y este otro publicado más recientemente con el sistema Hansen por Valderrábano, de navegación, digamos, mecánica, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. En cuanto a la estrategia de ablación, el tipo de cartografía, pues sí me gustaría insistir, bueno, pues mi total de acuerdo, como no podría ser de otra manera, con lo que acaba de comentar el doctor Arenal. La cartografía convencional pues casi es pasado. Es una cartografía limitada porque los pacientes con estas cardiopatías tienen múltiples morfologías de taquicardia, a menudo mal toleradas, a menudo no se induce la taquicardia clínica, se inducen taquicardias no sostenidas, y desde luego en todas estas cardiopatías la elección debe ser el realizar un procedimiento de ablación de sustrato. La cartografía de sustrato, algunos aspectos que yo creo que son importantes. Desde luego debe comenzar por la realización de un mapa de voltaje en ritmo sinusal, en el que es fundamental la adquisición de múltiples puntos, porque si no, no vamos a poder definir bien la escara, esas zonas de tejido pues anormal, irregular, heterogéneo, y bueno, que realmente va a ser luego muy importante para poder identificar canales que muchas veces van a ser visibles, ajustando, digamos, los niveles de lo que consideramos tejido sano y enfermo, pero que en ocasiones pues no van a ser visibles, van a ser pequeños canales dentro de la escara, que muchas veces solo identificamos con zonas muy pequeñitas de electrogramas fragmentados o muy tardíos durante el mapeo en ritmo sinusal, ¿no? Y por último, pues también lo comentó el doctor Arenal, la utilidad de la topoestimulación en esas zonas de electrogramas fragmentados o de pequeños canales, para tratar de reproducir la morfología de la taquicardia en caso de que dispongamos de ella. Es importante también los criterios de definición de tejido sano y de tejido enfermo. No son los mismos, esto no está claro a nivel epicárdico, pero en general consideramos tejido sano por encima de 1,5 milivoltios a nivel endocárdico y por encima de 1 a nivel epicárdico. La escara densa la consideramos por debajo de 0,5, pero como comentaba el doctor Arenal, después es conveniente jugar con estos márgenes para tratar de identificar lo mejor posible los posibles canales que existen en el interior de esa
esa escara. También es muy importante la identificación de electrogramas anormales y, como también comentaba el doctor Arenal, pues hay que tener mucha precaución a nivel epicárdico porque la grasa y la grasa que rodea la vasculatura coronaria pues puede hacer que ocultarnos, ¿no?, identificación de electrogramas anormales que estén, digamos, por debajo de ese tejido graso, ¿no? Estos son ejemplos de esos electrogramas anormales, tardíos, durante la cartografía en ritmo sinusal, algunos realmente alejados del electrograma ventricular. Hay algunos datos que nos deben hacer sospechar un origen epicárdico, si es que no hemos podido hacer resonancia previa. Ya el electroderivaciones conocen varios trabajos que, digamos, apuntan sobre algunas características electrocardiográficas que permiten sospechar ese origen epicárdico, pero desde luego el realce tardío en la resonancia es de mucha utilidad, el tener un mapa de voltaje endocárdico normal. Existen datos a favor de la posible utilidad de los mapas de voltaje unipolar para sospechar un origen epicárdico. Y, por supuesto, el fracaso de la ablación endocárdica, y también se ha descrito que los pacientes con cicatrices epicárdicas es más frecuente que tengan un mayor grosor tanto en la resonancia como digamos, en los mapas de cartografía endo y epicárdica en las zonas de cicatriz, zonas, como digo, más engrosadas. En cuanto a la estrategia de las aplicaciones, pues las estrategias, como todos saben, son múltiples. Han ido desde lesiones lineales, guiadas o no por topoestimulación, uniendo escaras con zonas de electrogramas anormales o uniendo estos con anillos valvulares, uniendo escaras entre sí, uniendo zonas de electrogramas anormales entre sí. Se ha descrito también aplicaciones lineales atravesando la escara, aislamiento circular de toda la escara o de zonas de electrogramas anormales, abolición de los canales o de electrogramas tardíos, o técnicas que realmente conjugan varias de estas técnicas de ablación, ¿no? Este es un ejemplo de una de ellas, ¿no? En este caso es un ejemplo de ablación de taquicardia ventricular con el sistema Hansen, donde, bueno, pues yo a esto lo llamaría una panablación, ¿no?, de escara y de sustrato anormal, en este caso en un paciente con cardiopatía isquémica. En cambio, esto es algo más limitado. Esto es, de nuevo, del trabajo del doctor Berruezo y del grupo del Clinic, donde la técnica de descanalización, como lo llaman ellos, pues bueno, requiere un mapeo muy estricto, con un gran número de puntos, con la identificación de pequeños canales dentro de la escara que pueden seguir utilizando la topoestimulación desde la entrada hasta la salida, y se basa en, pues, ir anulando todas esas zonas de electrogramas fragmentados y tardíos. Fundamental la precaución para evitar lesiones en las arterias coronarias o las lesiones del nervio frénico. Y, por último, para terminar en pocos minutos, los resultados, fundamentalmente centrándonos en las dos cardiopatías más frecuentes, la dilatada y la displasia ritmogénica, con aspectos que comparten ambas y alguna otra con sustrato epicárdico. En primer lugar, que la eficacia aguda es menor con el abordaje exclusivamente endocárdico, y de hecho en las primeras series tanto la eficacia aguda como el porcentaje de recurrencias eran peores que en series más nuevas, y hablo de la miocardiopatía dilatada, donde la combinación de abordaje epicárdico y endocárdico han conseguido mejores resultados agudos y también una menor tasa de recurrencias en aquellos pacientes en los que se ha combinado ambos tipos de abordaje. Esto ha ocurrido también en la miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho. No les voy a aburrir con todos estos datos de las principales series de ablación en displasia publicadas. El aspecto común de todas estas series es que el uso de cartografía anatómica, el abordaje epicárdico en las tres últimas series, desde luego se ha acompañado, se ha asociado a un mejor resultado, con un número de recurrencias posablación significativamente menor que cuando el sustratos o que cuando la ablación se limita exclusivamente al endocardio, aunque lógicamente eso requiere más tiempo de procedimiento y más tiempo de radioscopia. La tónica común, o por resumir en los resultados, yo diría que los predictores de eficacia son la utilización de sistemas de cartografía y integración de sistemas de imagen,
el abordaje epicárdico y endocárdico en aquellas cardiopatías con afectación o con escaras frecuentes a nivel epicárdico y la abolición de la inducibilidad del mayor número de taquicardias posibles. Y concluyo resumiendo lo que he comentado en todos estos minutos, tener siempre en cuenta el predominio de taquicardias ventriculares macrorreentrantes o de un mecanismo macrorreentrante en estas cardiopatías menos frecuentes que la isquémica, la frecuente afectación epicárdica fundamentalmente en la dilatada y en la miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, la utilidad de la imagen y de la cartografía electroanatómica, la utilidad de la ablación de sustrato, tratando de abolir el mayor número posible de taquicardias ventriculares, los mejores resultados con el abordaje combinado endo y epicárdico y, a pesar de todo, la progresión de la enfermedad en estas cardiopatías pues es una limitación a los resultados, digamos, a tener unos buenos resultados a largo plazo y un escaso número de recurrencias. Muchas gracias y termino con un canal que es mucho más fácil de identificar que los que muchas veces vemos durante la cartografía. Gracias.